El presidente Juan Manuel Santos lo destituyó y nombra a un nuevo alcalde. Este sería Rafael Pardo para culminar el periodo que tenía previsto Gustavo Petro. Pero para conocer más detalles, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto que tiene que ver con la destitución en la habilitación de Gustavo Petro? Tenemos justamente desde Colombia, vía Skype, al abogado y analista político colombiano Rafael Nieto, para que nos cuente entonces cuáles son las implicaciones directamente de esta decisión de Juan Manuel Santos. Muy buenos días, María Gabriela, y muy buenos días para todos en Venezuela. La consecuencia inmediata y obvia es que Gustavo Petro dejó de ser el alcalde de la ciudad de Bogotá ayer, después de que el presidente firmó su destitución. Hay un nuevo alcalde, Rafael Pardo. El progresismo, que es el partido político de Petro, tiene derecho a presentar una terna de candidatos para reemplazar a Gustavo Petro, y el presidente Santos tiene que elegir de esa terna de candidatos uno, nombrarlo alcalde hasta que se realicen nuevas elecciones, cosa que no debe ocurrir sino en alrededor de más o menos 3 o 4 meses. Ahora, una pregunta que tenemos acá desde Venezuela: ¿cómo se podría leer que esta decisión la haya tomado Juan Manuel Santos justo prácticamente a un día de la decisión o de la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de dictar medidas cautelares a favor de Petro? Él decide esto a solo días, tenía un plazo de 10 para decidir si efectivamente llevaba a cabo la inhabilitación o no. Me parece bastante claro que lo que no quiere el presidente Santos es una situación de interinidad. Esos 10 días dejaban en el limbo a la ciudad durante todo ese tiempo, primero. Y segundo, también, y yo no tengo la menor duda de eso, debe haber consideraciones políticas, tomando en consideración de que en mayo hay una primera vuelta presidencial y el presidente quería transmitir firmeza y capacidad para tomar decisiones de manera pronta. Ahora, doctor, obviamente existen plazos que tienen que cumplirse, pero estaba previsto para el 6 de abril lo que sería el referéndum o el consultivo, un referéndum revocatorio para el cargo de Gustavo Petro. ¿Por qué no esperar hasta ese entonces realizar la consulta popular luego de que él había sido electo justamente por el pueblo de Bogotá? Porque aquí había dos procesos completamente distintos, uno de carácter jurídico que se cierra después de que el Consejo de Estado ayer precisamente confirmara que no aceptaba las tutelas que se habían interpuesto a favor de Petro. Con eso, con esa decisión del Consejo de Estado, las tres grandes cortes del país, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, habían negado de manera consecutiva las tutelas a favor de Petro. El camino jurídico de la tutela quedaba cerrado y inmediatamente después de ello el procurador notificó al presidente de la decisión en firme que había quedado después de estas decisiones de los tribunales en el sentido de su destitución. De manera que el presidente a partir de ahí tenía 10 días. Sin embargo, ayer mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expide las medidas cautelares y el presidente toma la decisión de no aceptar esas medidas cautelares e irse por el camino de la destitución inmediatamente. El otro camino era el del referendo revocatorio, el del 6 de abril, pero ese es evidentemente un camino político, son caminos completamente distintos y me parece que lo que el presidente tomó como decisión fue de seguir la vía jurídica y no llevar a la incertidumbre de la decisión política en el revocatorio. Revocatorio que en todo caso, María Gabriela, según las últimas encuestas, hubiera sido perdido por Gustavo Petro. La última encuesta mostraba que el revocatorio iba a alcanzar el umbral de votos suficiente para que tuviese validez y que dentro de esa votación iba a ganar la destitución de Petro, la revocatoria de Petro. Doctor Nieto, sabemos que las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes, pueden, en este caso como ocurrió, pueden no ser adoptadas por los mandatarios. Sin embargo, ¿cómo se pudiera ver a nivel internacional, a nivel de política internacional, justamente el hecho de que Juan Manuel Santos haya decidido entonces proceder y rechazar estas medidas cautelares? Colombia había tenido una tradición de aceptar siempre y cumplir rigurosamente las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. En algunas otras ocasiones, no en relación con medidas cautelares, sino en relación con los casos, no había aceptado sus recomendaciones y por eso Colombia tiene unos casos abiertos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en relación con las medidas cautelares, María Gabriela,
el gobierno colombiano, este y los anteriores, había sido siempre muy riguroso en cumplir lo que la Comisión Interamericana decidía. Sin embargo, la argumentación en este caso por parte del gobierno colombiano es que esas medidas cautelares anteriores se referían todas a derechos civiles, básicamente a vida e integridad personal, y que en este caso las medidas cautelares se referían a otros derechos completamente distintos, los derechos políticos. Hay que tomar en consideración, permítame hacer un paréntesis, María Gabriela, en este punto en particular, Seguro. que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no había tomado decisiones sobre medidas cautelares ni en Colombia ni en ningún otro país desde el caso de Jorge Castañeda, que fueron negadas después por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con base en ese argumento es que el gobierno colombiano sostiene que así como ha cumplido las decisiones de la Comisión en materia de medidas cautelares sobre vida e integridad física antes, en este caso no le parecía clara la competencia de la Comisión Interamericana sobre derechos políticos, tiene el antecedente de la Corte Interamericana diciendo que la Comisión no puede tomar medidas cautelares sobre derechos políticos en el caso de Jorge Castañeda y por tanto se abstiene de cumplir. Yo no creo que vaya a pasar mayor cosa. Fíjese usted que el gobierno venezolano no solamente no cumplió medidas cautelares en el caso de Leopoldo López, sino que además no cumplió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una cosa completamente distinta, y políticamente no ha ocurrido mayor cosa. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir o que vienen luego de esta destitución? ¿Se activa de inmediato la inhabilitación de Gustavo Petro o tiene que haber algún tipo de decisión por parte de alguna institución colombiana? No, ya Gustavo Petro no es alcalde de Bogotá. El último paso jurídico que faltaba por dar era la decisión del presidente de la República, la expedición del decreto. Ya lo hizo el día de ayer. Nombra además a Rafael Pardo. Ya hay nuevo alcalde. Gustavo Petro dejó de ser alcalde de Bogotá. Pero con respecto a la inhabilitación, esta que empieza a correr por 15 años, ¿también es efectiva de inmediato? Empieza a ser efectiva de inmediato, pero en todo caso a Gustavo Petro le quedan otras acciones jurídicas distintas a las que había emprendido. Hay una acción que se llama de nulidad y restablecimiento del derecho que se puede interponer frente al Consejo de Estado. Esa acción le queda abierta aún a Gustavo Petro, seguramente la va a interponer y el Consejo de Estado se tomará un tiempo para estudiarla y eventualmente podría levantar la inhabilidad o disminuirla, o incluso poder llegar a la conclusión de que la sanción de destitución no es ajustada a derecho y levantarla. Digamos, esa es una acción que tiene ese efecto. Esa acción está abierta todavía para Gustavo Petro si la quiere interponer, y a mí no me extrañaría además, en todo caso, María Gabriela, que los abogados de Petro interpusieran un conjunto de tutelas alegando de alguna forma u otra la existencia de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Yo creo que no tendrían éxito, pero es probable que intenten también ese camino. Claro, ellos justamente durante todo este tiempo, desde que inició la decisión de la Procuraduría, han interpuesto recursos legales, han intentado evitar lo que ha sido esta destitución en habilitación. Este sería un nuevo recurso que ellos, a los que ellos quizás intercederían. Ahora, hablábamos de la posibilidad de que tenga efecto. Usted inclusive asegura que puede que no. ¿A esto sería ante qué institución colombiana y por qué cree usted entonces que la decisión sería definitiva para Gustavo Petro? Las tutelas sobre la base de las medidas cautelares de la Comisión seguramente pueden tener en una primera instancia alguna posibilidad de éxito, como ocurrió con las tutelas anteriores en relación con la destitución por el procurador, pero seguramente ¿Sí? Cuando asciendan a los tribunales superiores, como ocurrió en estos casos previos, esos tribunales, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional seguramente van a mantener su línea jurisprudencial sosteniendo que la decisión del procurador fue ajustada a la Constitución Nacional, que fue ajustada a derecho y que por tanto no se concede la tutela. Eso probablemente va a volver a ocurrir si es que los abogados de Petro interponen nuevas tutelas con base en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Doctor Nieto, una pregunta para poner en contexto a nuestros televidentes. ¿Esto había ocurrido antes en Colombia? ¿Había habido algún tipo de decisión de este tipo de destitución, incluso de alcaldes? Recordamos recientemente casos justamente en Bogotá. Muchísimos casos, hay cerca de 1.800 decisiones de la Procuraduría General de la Nación desde el año 1991, que sabe usted es el año de la nueva Constitución colombiana, hasta hoy, destituyendo funcionarios de elección popular.
alcaldes, gobernadores, senadores, representantes a la Cámara, diputados a las asambleas departamentales, concejales en los municipios, cerca de 1.800 en total, y hasta ahora no había ocurrido lo que ocurrió, que fue la reacción en relación con la destitución de Petro, de manera que Petro es uno más y no es el único que ha sufrido este tipo de decisiones por parte de la Procuraduría, y en ese sentido uno tendría que decir que lo que hay ahí es una tradición de ejercicio del derecho disciplinario colombiano que lleva ya pues desde el año 91 en ejercicio y que ha afectado a muy distintas personas de muy distintas corrientes políticas. Así como ha habido dirigentes de izquierda, como Petro en este caso, destituidos, hay una larga lista de funcionarios de izquierda que han sido investigados y se han mantenido en su cargo después de la investigación de la Procuraduría, y en cambio también hay una larga lista de funcionarios elegidos popularmente de derecha que han sido destituidos e inhabilitados. No hay aquí ningún tipo de contenido ideológico o político. Lo que ocurre es que Petro era una figura popular, era una figura además muy reconocida en su carácter de exguerrillero y desmovilizado, y ha hecho un ejercicio de carácter político muy efectivo que ha llevado a este eco en relación con la decisión de la Procuraduría que no habían tenido otros casos previos. Ahora estamos viendo en imágenes acá en Globovisión de Rafael Pardo. Él ha sido designado entonces por Juan Manuel Santos como el nuevo alcalde de Bogotá. Rafael Pardo es economista de la Universidad de los Andes allá en Colombia. Nació justamente en la capital, tiene 60 años y a lo largo de su vida pública ha desempeñado varios cargos, entre ellos ministro de Defensa, senador y asesor de paz. Su participación en la vida política comenzó en el Partido Liberal y durante su paso, por ejemplo, por el Ministerio de Defensa, lideró la lucha contra las FARC y la persecución contra el capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, quien terminó abatido, como todos sabemos, en una casa de esa misma ciudad. Ha trabajado con César Gaviria en la OEA y también ha sido partícipe de medios de comunicación del país. En 2002 fue elegido senador y luego en 2010 aspira a la presidencia, estas elecciones que gana Juan Manuel Santos. Él se suma a la Mesa de la Unidad. En 2011 fue designado ministro del Trabajo, cargo que ocupaba justamente hasta esta nueva designación. ¿Qué nos puede decir usted al respecto del perfil de Pardo? ¿Cómo podría llevar a cabo lo que sería la gestión en la alcaldía de Bogotá luego de la destitución, como hemos dicho, de Gustavo Petro? Pardo es un hombre muy ponderado, muy equilibrado, muy controlado además, es un hombre que se controla mucho a sí mismo y muy seguramente va a tener una gestión muy corta y de transición mientras que se nombra un nuevo alcalde del progresismo a partir de la terna que tiene que presentar este partido al presidente de la República. Yo además tendría que añadir que Pardo mismo ha dicho ayer que durante este tiempo, estas semanas o estos pocos meses en que sea alcalde encargado de la ciudad, él va a seguir ejecutando, como corresponde además, el programa del progresismo que se llama Bogotá Humana, que es el programa con el cual fue electo el alcalde Petro, el exalcalde Petro. No puede ser de otra manera, así tiene que ser. Yo creo que va a ser simplemente una gestión de transición. Y en el caso de cuando él termine lo que sería esta transición, como usted lo ha dicho con respecto a la alcaldía de Bogotá, ¿regresaría él al Ministerio del Trabajo o cómo se tiene previsto, cómo se maneja esto allá en Colombia? Seguramente va a seguir en el Ministerio de Trabajo después. Es probable que nombren como ministro encargado a uno de los viceministros de la rama. Pero claro, de aquí a 3 meses también es posible que tengamos nuevo gobierno en Colombia, y es una de las posibilidades, de manera que es difícil saber cuál va a ser su futuro. Es previsible, sin embargo, de que si Santos es reelecto, Pardo continúe en el gabinete.